Hace unos días el Banco Mundial dio a conocer una de las noticias más importantes en mucho tiempo, pero nadie le prestó atención. A fines de este 2015, el número de personas que viven en pobreza extrema será de solo 9.6% de la población mundial. Nunca antes en la historia habíamos tenido un nivel tan bajo. De hecho, tendríamos buenas razones para estar festejando esta situación, pero esto no está ocurriendo, ya que para muchas organizaciones la caída de la pobreza es una verdad incómoda. El por qué el Banco Mundial anuncia una reducción importante de la pobreza mundial, menos de 10%, y por qué no ha habido tanta emoción. Yo creo que hay tres factores. Uno, primero, es que el umbral de pobreza del Banco Mundial es muy bajo. Está diseñado para países con mucha pobreza, así se diseñó el dólar diario, y yo creo que a la gente le hace falta que el reflejo de sus ingresos se vea también en otros umbrales. Entonces yo creo que esa es una explicación. La segunda tiene que ver con que la población se da cuenta que no solamente el ingreso es relevante, sino otros elementos, como por ejemplo el acceso a derechos sociales. Entonces, si la población no ve que el ingreso que se aumenta, aunque sea muy bajo, se refleja en un mejor nivel de vida en general y no se refleja incluso en un respeto a los derechos humanos en su conjunto, me parece que esa noticia también queda trunca. A lo largo de la historia, la mayor parte de la humanidad ha vivido en la pobreza, cuando no en la miseria. Durante milenios, un minúsculo porcentaje de la sociedad vivía en la riqueza, mientras que un porcentaje quizás del 99% subsistía en la pobreza. No había, en realidad, una clase media. En 1820, el 94% de la población de nuestro planeta era pobre, mientras que el 84% vivía en la pobreza extrema. Las innovaciones tecnológicas y la difusión del sistema de libre empresa, esto es del capitalismo, fueron cambiando esta situación en el mundo de manera gradual, pero sistemática. Todavía en 1950 el 72% de la humanidad se encontraba en la pobreza y el 55% vivía en la miseria más absoluta. El que al concluir el 2015 por primera vez vayamos a tener a menos del 10% de la población del mundo en pobreza extrema es un logro tan importante que uno pensaría que sería el mayor motivo de celebración de la humanidad. El logro es particularmente significativo si se considera que el propio Banco Mundial elevó este año su indicador de pobreza extrema de 1.25 a 1.90 dólares por día. Por primera vez en la historia, el género humano puede ver hacia el futuro y considerar la posibilidad de que en el 2030, como plantea la Organización de las Naciones Unidas, o quizás un poco después, quede erradicada la pobreza extrema en el mundo. Sin embargo, a mucha gente no le conviene que esto se sepa porque la pobreza es un muy buen negocio para muchos. Yo creo que la explicación más obvia de por qué la pobreza baja o ha bajado en el mundo tiene que ver con el aumento de productividad, con el crecimiento a nivel mundial de la economía, y cada vez que hay mejoras tecnológicas, cada vez que hay aumento de la productividad, cada vez que hay más demanda de empleo en su conjunto, los ingresos en general suben y la pobreza baja. Por lo tanto, el mensaje para el mundo, para México, es: cuando hay aumentos significativos en la productividad, podemos ver reducciones de pobreza importantes. Y si le aunamos a esto programas sociales a nivel mundial, también han ayudado a reducir especialmente la pobreza más extrema. El problema para los gobiernos y para las organizaciones no gubernamentales que viven de los pobres es que esta caída de la pobreza no fue consecuencia de las políticas asistencialistas de los gobiernos, de este reparto de subsidios que sirve también para comprar votos, ni tampoco de los trabajos de las organizaciones no gubernamentales. De hecho, tanto los políticos como las ONGs quieren tanto a los pobres que no quieren que los pobres se acaben, porque si ya no hay pobres, ¿de dónde van a sacar recursos los gobiernos para repartir dinero en subsidios y comprar votos? ¿Y cómo van a obtener donativos las ONGs de las buenas conciencias que quieren acabar con la pobreza? La adopción de una economía de mercado por China y otros países que antes tenían sistemas comunistas ha sido la razón principal de la disminución de la pobreza y la miseria en el mundo.
Otro de los factores ha sido la incorporación de nuevas tecnologías en la producción y en la vida cotidiana. Pero incluso los avances de la tecnología son en buena medida productos de la posibilidad de innovar que genera la libertad económica. El caso de China ha sido realmente dramático. Durante el gobierno de Mao Zedong, China vivía bajo un sistema comunista que tenía más del 90% de la población en la miseria. En los años 50 y 60, más de 30 millones de chinos murieron de hambre al desplomarse el sistema de producción de alimentos del país en un intento del gobierno de Mao por colectivizar la producción agrícola. China era de hecho uno de los países más pobres del planeta, tanto o más que muchas naciones de África. Mao murió en 1976 y después de una lucha por el poder surgió vencedor Deng Xiaoping, un gobernante que fue eliminando el comunismo y estableció un sistema de libre empresa. El resultado fue un crecimiento económico espectacular que todavía no termina. En los últimos años, China ha tenido crecimiento económico cercano al 11%, al 12%, e incluso hoy que está abajo es cerca del 9%. Entonces, cualquier país con crecimiento económico de esa naturaleza, sin duda va a reflejar una reducción de pobreza importante. De hecho, a México lo que le ha faltado es una mayor agresividad en el crecimiento económico. Un segundo tema que yo revisaría, con todo respeto, es las cifras chinas que tengan el mayor rigor posible para que sean totalmente ciertas. Entre 1981 y el año 2000, 680 millones de chinos dejaron de vivir en la pobreza extrema como consecuencia de las reformas económicas que se habían aplicado en su país. Esta es la mayor cifra en la historia de la humanidad de rescate de personas de la pobreza extrema. Y esta situación no tuvo lugar como consecuencia de las políticas asistencialistas del gobierno chino, sino simple y sencillamente por un mayor crecimiento económico. La pobreza extrema en México sí ha bajado. Uno puede ver mayor cantidad de pisos firmes, de niños en las escuelas e incluso de programas sociales que han apoyado el ingreso a las familias, como el programa Prospera. Entonces, esos programas, esas acciones han tenido un efecto importante en la pobreza extrema, la más severa de todas. Lo que no ha bajado es la pobreza más general, la pobreza de esta población que ni es pobre extrema, ni recibe apoyo gubernamental y que la dinámica económica del país no la ha ayudado porque el crecimiento ha sido muy bajo y muy pobre. Y el talón de Aquiles es sobre todo el ingreso familiar. El ingreso familiar real ha estado prácticamente estancado en 30 años y es difícil observar reducción de la pobreza cuando el ingreso no cambia, no sube, a pesar de gastar muchos pesos e incluso dólares en la política social. Por lo tanto, además de la política social que mejora carencias, hay que tener políticas de ingreso para reducir la pobreza de una manera más acelerada en México. Si comparamos la situación de China con la de México, tendremos que sentirnos decepcionados. En México no hemos tenido crecimiento económico real en las últimas 3 décadas. La expansión de la economía nacional ha promediado 2% al año desde 1982, mientras que la población ha crecido a ese mismo ritmo. El resultado es que tenemos una economía estancada desde hace decenios. El gobierno ha tratado de rescatar a los mexicanos de la pobreza con subsidios y programas asistenciales. En 1994, al concluir el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno mexicano gastaba 15,888 millones de pesos en programas de combate a la pobreza. Para el año 2012, el último de Felipe Calderón, y una vez descontada la inflación, el gobierno gastó 20 veces más en los programas de combate a la pobreza, un total de 310,302 millones de pesos. ¿Pero de qué sirvió haber aumentado tanto el dinero de los programas de combate a la pobreza? De nada. La pobreza general bajó solo de 52,4% a 52,3% de la población, apenas una décima de punto porcentual, en otras palabras, nada. La pobreza extrema disminuyó apenas de 21,2% a 19,7% de la población. Tirar el dinero al mar
habría sido más útil que utilizarlo en los programas de combate a la pobreza del gobierno mexicano. Ya hemos aprendido de las formas en las que la pobreza extrema se reduce. En México, yo decía, hemos bajado la pobreza extrema. En el mundo también se ha bajado con umbrales muy bajos. Y por lo tanto, creo que vamos hacia una reducción y eliminación siempre y cuando el mundo siga mejorando su actividad económica. Si se detiene la dinámica económica, la pobreza extrema sería más difícil reducirla. Y yo incluiría un tema final, y es, no nos fijemos solamente en los elementos técnicos de la medición de la pobreza, de cómo se baja. El elemento más importante que tiene que ver con la pobreza y la desigualdad en el mundo tiene que ver con acceso efectivo a los derechos. Cuando tengamos ese enfoque de derechos, me parece que la pobreza no solamente va a bajar más rápidamente, sino que va a bajar más desde el punto de vista sostenido y atacando las causas de la pobreza que tienen que ver básicamente con esa falta de acceso a los derechos. La experiencia nos dice que sí se puede reducir de manera dramática la pobreza y la prueba ahí está. A fines de este 2015 habrá menos de 10% de la población del mundo viviendo en pobreza extrema. Y esto se ha logrado no con programas de asistencia gubernamentales, sino con crecimiento económico. Si realmente queremos reducir el número de pobres, lo que tendremos que hacer es seguir el ejemplo de países como China, como Corea del Sur o como Singapur, que han promovido las inversiones productivas y han rescatado a millones de personas de la pobreza. Si continuamos en el camino de repartir asistencias o caridad o despensas para los pobres, lo único que vamos a lograr es mantener el número de pobres. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.